soy el profe Gabriel. En este video vamos a estudiar la clasificación de ángulos y arcos en la circunferencia. Demos inicio con el primer tipo. El primer tipo se llama ángulo central. Ángulo central. El ángulo central tiene como característica que se forma por dos radios. Aquí tracé dos radios y este va a ser el ángulo central. Lo voy a identificar con el nombre de alfa. Si ustedes observan, el ángulo el frente del ángulo está dirigido hacia este segmento de la circunferencia. Y este segmento de la circunferencia recibe el nombre de arco. Yo lo voy a llamar con dos puntos, el punto inicial, que va a ser A, y el punto final, que lo quiero llamar B. Entonces, para este ángulo central, el arco que está enfrente se llama AB. Y la característica del ángulo central justamente es que el valor del ángulo va a ser exactamente igual al valor del arco que está enfrente. Con este símbolo representamos que es un arco. Reiteramos, el valor del ángulo es igual al valor del arco y esto funciona únicamente para el ángulo central. El siguiente ángulo es el ángulo inscrito. Ángulo inscrito. Este tiene como característica que su vértice está tocando un punto de la circunferencia. Se puede trazar por dos secantes, que serían dos líneas que saldrían, o por dos cuerdas. Yo lo voy a trazar por dos cuerdas. Este sería nuestro ángulo. Yo lo voy a llamar en este caso beta. El ángulo inscrito, al igual que el ángulo central, tiene enfrente un arco. El arco está formado por el punto D, lo voy a llamar D, y el punto E. Recuerden que el arco es el segmento de circunferencia que está enfrente al ángulo del que estamos trabajando o del que estamos hablando. En este caso, les reitero, es el ángulo inscrito, y para esta condición, el ángulo inscrito, que lo llamé beta, va a ser igual a la mitad del arco que está enfrente. Este arco se va a llamar DE. El nombre va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Arco DE. Recuerden que este era el símbolo de arco, y en esta ocasión va a quedar dividido entre dos. Esa es la característica del ángulo inscrito. El valor del ángulo es igual al arco que está enfrente dividido entre dos. Ahora continuamos con el ángulo semi-inscrito. Ángulo semi-inscrito. Este tiene como característica que se va a formar con una tangente y además se va a formar con una cuerda. El ángulo en esta ocasión lo voy a llamar de nueva cuenta alfa, y el arco que está enfrente va a ser este segmento de la circunferencia. A este punto inicial lo voy a llamar E y al punto final lo voy a llamar F. Para el ángulo semi-inscrito, que en este caso les reitero lo llamé alfa, se va a calcular de la misma forma que el ángulo inscrito. Va a ser la mitad del arco que está enfrente. El arco que está enfrente en esta ocasión lo llamé EF y va a quedar dividido entre dos. De esta forma podemos calcular el ángulo semiinscrito. Semiinscrito es igual a la mitad del arco que está enfrente, y recordemos que está formado por una tangente y una cuerda. El cuarto tipo en esta clasificación va a ser el ángulo interior. Ángulo interior. Este ángulo tiene como característica que se va a formar por dos cuerdas y que su vértice va a quedar dentro de la circunferencia, pero este vértice no va a pasar o va a atravesar el centro de esta. Va a ser un punto dentro, pero no el centro.
Por ejemplo, voy a trazar esta cuerda, esta segunda cuerda, y aquí tengo el ángulo interior. Este sería el vértice, no queda en el centro de la circunferencia, y a este ángulo lo voy a llamar beta. Si observamos, si este es nuestro ángulo, el arco que está enfrente es este segmento de la circunferencia. Pero además, este ángulo va a ser igual a este porque son opuestos por el vértice. De tal forma que por este lado, el ángulo va a tener enfrente también a este segmento de la circunferencia. A este segmento, este punto inicial lo voy a llamar A. Este punto final de este segmento lo voy a llamar B. El punto inicial de este segundo segmento lo voy a llamar C. Y el punto final lo voy a llamar D. Para poder calcular este ángulo interior, vamos a tener que va a ser igual a la suma de los arcos que están enfrente. Arco AB más el otro arco que está enfrente, CD, dividido entre 2. De esta forma, calculamos nuestro ángulo interior. El último tipo de esta clasificación va a ser el ángulo exterior. Su nombre lo indica. El vértice va a quedar afuera de la circunferencia y en esta ocasión va a estar formado por dos secantes. Ángulo exterior. Se forma por dos secantes, una secante, una segunda secante, y el vértice está afuera de la circunferencia. Lo voy a llamar alfa. Si observamos, si este es nuestro ángulo, tiene enfrente dos arcos. Primer arco, segundo arco. Son los dos arcos que están enfrente a nuestro ángulo. A este arco lo voy a llamar ED. Y FG. Para calcular nuestro ángulo, en esta ocasión va a ser arco mayor que está enfrente menos arco menor que está enfrente. El mayor dijimos que se llama ED menos el menor que le asignamos FG. Arco FG dividido entre 2. Esta es la forma en la que podemos calcular este tipo de ángulo, que es el ángulo exterior. Algo muy importante que quiero resaltar en este momento es, si ustedes observaron, para los 5 tipos, siempre utilizamos los arcos que estaban enfrente. No importa el nombre del arco. Lo que importa en este tema es que quede claro que vamos a hacer uso de los arcos que están enfrente. Ya sea para el ángulo central, fue el arco que estaba enfrente. Para el ángulo inscrito, fue el arco que estaba enfrente. Para el semiinscrito, de la misma manera. Para el ángulo interior, a partir del ángulo, observamos que había dos arcos enfrente. Considerando que los ángulos eran iguales porque estaban opuestos por el vértice. Y en ese momento, para ese tipo, los arcos que estaban enfrente se sumaron. Y para este último tipo, los arcos que estaban enfrente se restaron. Entonces, tengan en cuenta esta consideración, porque en los problemas van a tener cualquier nombre nuestros arcos. No es importante que ustedes memoricen la fórmula. De hecho, yo le fui cambiando el nombre a cada uno de los arcos, justamente con la intención de que ustedes no memoricen fórmulas. Lo importante es que observen la figura y que consideren los arcos que están enfrente. Espero que esto quede entendido. Suscríbanse a mi canal, dale like y comparte.